vamos a estar viendo el tema de Business Intelligence. A mí en lo personal me apasiona muchísimo este tema. Me va a encantar compartirlo con ustedes. Hemos grabado un video muy interesante de cómo funciona todo esto desde la filosofía de lo que significa Business Intelligence, inteligencia de negocios, hasta el valor que les va a estar agregando a ustedes y los diseños que hemos ya realizado dentro de AdControl y que son de tronco común entre todas las empresas. Entonces, apóyame, Jessy, por favor, a darle play al video y yo los veo en un momentito para responder a cualquier duda. Váyanlas poniendo en el chat para ir anticipando sus preguntas y optimizar los tiempos. Muchas gracias. Muy bien, pues bienvenidos a todos. El día de hoy estaremos tocando el tema de Business Intelligence, jueves de Business Intelligence. Quiero compartirles, antes de iniciar, quiero compartirles la filosofía con la que hemos diseñado y trabajado este módulo, que es tan importante y que quiero compartírselo a ustedes para que comiencen a implementarlo dentro de sus empresas, dentro de sus negocios y con esta filosofía comenzar a trabajar de una manera mucho más estratégica. La frase dice, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces, bajo esta filosofía es que estaremos mostrándoles el Business Intelligence de AdControl. Y el tema de hoy pues va a ser precisamente eso, mostrarles cómo la organización, cómo las compañías trabajan de manera mucho más eficiente, mucho más controladas al momento de tener información para toma de decisiones. Y cómo podemos transformar esos datos duros para tener una visión mucho más estratégica y poder eliminar cualquier riesgo, cualquier error que pueda llegar a venir en nuestras compañías. El temario del día de hoy se compone en tres partes. La primera parte es una introducción conceptual a Business Intelligence. Sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con este concepto, con esta filosofía. Sin embargo, hay personas que todavía no conocen el detalle y no alcanzan a ver a profundidad, a dimensionar todo lo poderoso que puede llegar a ser contar con una herramienta de Business Intelligence para toma de decisiones. En segundo lugar, vamos a estar tocando lo que son los beneficios. ¿Qué voy a ganar yo al implementar esta nueva filosofía dentro de mi empresa? Y en tercer lugar, vamos a entrar a detalle a los dashboards o a los paneles o reportes ejecutivos que ha hecho AdControl, que hemos hecho dentro de AdControl para nuestros clientes que son constructoras y desarrolladoras inmobiliarias, ¿vale? Y que son de tronco común. Entonces, ese es nuestro temario del día de hoy. Tenemos un aproximado de unos 30 minutos de presentación para que continuemos con la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, pasando a lo que es el antecedente, la historia, vamos a comenzar haciéndoles saber de que esta filosofía es algo que lleva más de 60 años en el mercado. Y esto fue desarrollado por el ingeniero en sistemas Hans Peter, era un alemán que trabajaba en IBM y que hace 64 años lo que él dijo y con la misión que él hace esto es darnos las habilidades de poder aprender de los hechos pasados, los hechos que ya han pasado, para poder tomar decisiones y acciones hacia una meta, un objetivo marcado, ¿vale? Entonces, me presento, yo soy Catherine Ríos, es un placer estar compartiendo con ustedes en este espacio y sobre todo hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho. Entonces, vamos a estar aquí platicando a mucho detalle sobre este tema que les va a agregar muchísimo valor en la manera en cómo trabajan ustedes en el día a día, cómo toman decisiones en sus negocios en el día a día o en sus áreas o en sus presupuestos, en sus finanzas de la empresa. Entonces, comenzamos. Yo, a diferencia de Hans, lo veo un concepto mucho más sencillo, pero
Obviamente han pasado 60 y pico de años, entonces ya no puedo comparar, ¿no? El concepto en términos muy simples para mí es que vamos a usar las estrategias y las herramientas que nos sirven para transformar los datos que tenemos aquí. Voy a usar aquí el puntero. Los datos que tenemos aquí, los datos duros, que nos llegan día a día, tenemos una base de datos, ¿cómo la usamos para transformarla en información? Pero no se queda ahí. La información se tiene que transformar en conocimiento. Entonces, si se fijan, va creciendo y va avanzando punto a punto para que podamos tomar decisiones, las decisiones más acertadas dentro de nuestro negocio. Si nos fijamos en esta parte, tenemos un versus muy claro, donde tenemos una empresa de la vieja escuela, donde no cuento con la información, la tengo dispersa, no sé dónde encontrarla, no sé a quién creerle, y me llevan los reportes en papel y lápiz contra una empresa que me está presentando informes ejecutivos de primer nivel y me lo están haciendo de una manera muy tranquila. ¿Por qué? Porque estamos en plena era digital y tomar decisiones que están bien informadas es una de las principales factores de diferenciación que hay entre una empresa como la de este señor que está muy enojado contra la de estos chicos que están muy tranquilos y que están viendo cuál es la mejor estrategia para seguir adelante con el negocio. ¿Qué áreas de oportunidad puedo mejorar? ¿Qué riesgos detecto? ¿Y qué buenas acciones estoy tomando para poder seguir mejorando mi negocio? ¿Ok? Son 4 los objetivos que tiene Business Intelligence y que cada uno de ustedes va a recibir al implementarlo. La primera parte es que van a estar tomando decisiones siempre. Todo el tiempo se trata de estar tomando decisiones. ¿Por qué? Porque mi misión, más bien la misión de Business Intelligence, es transformar la manera en cómo pensamos en una manera mucho más estratégica. Entonces, tal como decía el ingeniero de IBM, que desarrolló esto, vamos a usar la evidencia que teníamos para tomar decisiones. La evidencia puede ser de hoy mismo, la evidencia puede ser de aprendizajes de un proyecto anterior o de lo que sucedió la semana pasada. Toda esa evidencia la puedo usar a favor para ir tomando decisiones a futuro. Puedo ir previniendo situaciones. Entonces, eso nos hace ser mucho más estratégicos. Segundo punto, tenemos una visión clara. Tenemos transparencia al máximo de lo que es el negocio, de lo que son las diferentes áreas, de qué proyecto me funciona, qué proyecto no me funcionó, qué sucedió en este proyecto y por qué llegué a este resultado, o por qué puedo llegar a este resultado sin que haya acabado el proyecto. Muchos de nuestros clientes llegan con nosotros y nos dicen, me doy cuenta que perdí hasta que terminó el proyecto. Entonces, le hace falta tener una visión muy transparente de lo que está pasando en el negocio y de lo que puede llegar a pasar con la evidencia de lo que tenemos ahora. ¿Ok? Tercer lugar, tenemos análisis. Vamos a estar detectando tendencias, comportamientos, fluctuaciones de precios, que es tan importante para ustedes dentro de esta industria. ¿Cómo se va moviendo cada precio? O sea, a lo mejor este ejemplo es un poquito más operativo, más gerencial, pero también me ayuda a detectar ahorros en el proyecto, qué buenas acciones estoy teniendo para continuar con esa tendencia, para continuar con esos comportamientos positivos que estoy teniendo dentro de cada uno de mis proyectos, dentro de cada una de mis empresas, dentro de cada una de mis áreas. Y finalmente, pero no lo menos importante, por supuesto que no, el poder tener en mis manos información me hace tener control. Recuerden la filosofía que marcamos. Lo, el control nos da el poder de tener
sobre las oportunidades del negocio y de poder eliminar cualquier riesgo que pudiéramos llegar a tener a un futuro. Y el poder de también tener las diferentes mejoras que puede llegar a tener un proyecto o la empresa en general. Ahora, ¿cuál es la misión del Business Intelligence? La misión, y en muy pocas palabras y sin más preámbulos, el beneficio principal es ayudarnos de una manera muy sencilla a identificar problemas, riesgos, oportunidades para tomar decisiones muy asertivas para la empresa y para todos los proyectos. También nos ayuda a procesar todos estos datos duros que generalmente estamos acostumbrados a tener ahí en nuestro computador. Nos ayuda a transformarlo, a hacerlo algo más digerible, algo más sencillo de entender, a contar una historia de lo que está sucediendo en mi negocio. Y sobre todo a responder preguntas como muy sencillas, que vayan viendo en su celular mientras van en un avión. ¿Cuál es la rentabilidad de mi negocio? ¿Cómo voy en el proyecto tal? ¿Cuáles son los ahorros de tal cosa? Entonces, para redondear toda esta primera parte conceptual del Business Intelligence, es una filosofía, es una herramienta, y si me lo preguntan a mí, es una manera maravillosa de estar enterado siempre y en todo momento y en todo lugar qué está sucediendo en mi negocio, con mis proyectos, con mis inversiones, con mis departamentos, etcétera. Entonces, vamos a pasar aquí. Voy a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos a ir a lo que es Business Intelligence. Voy a bajar mi pantalla y comenzamos a compartir. Ya no estamos pasando al lado práctico, ya pasamos la parte conceptual. Y entonces aquí vamos a mostrarles, muy bien, cómo funciona todo esto. Funciona a través de los datos que ustedes registran en el día a día en Ad Control. Ustedes operan en el día a día en Ad Control. Entonces esa información ya está disponible y sé que ya tienen reportes dentro de Ad Control que son excelentes y que nos ayudan en la parte de toma de decisiones. Sin embargo, son datos que están en tablas, que son datos duros. A mí, personalmente, me gusta mucho el tomar decisiones de manera gráfica. Yo soy una persona muy visual. Entonces, para explicarles a ustedes cómo se comporta esto, cómo funciona esto, tenemos las bases de datos, los cubos de información de Ad Control y se están mandando automáticamente y están alimentando la información que tenemos aquí en estos gráficos. En cada uno de estos gráficos, ahorita los vamos a ver más detalle. Y entonces esto me está alimentando mis reportes. Ya no tengo que elaborar reportes semanales o quincenales que me van a quitar muchas horas de trabajo porque tengo que estarlos amarrando, porque tengo que estar trayendo información de un lado del otro, consolidándolos. No, sino más bien de que esto es un trabajo de una única vez donde ustedes van a hacer una introspección de qué es lo que les interesa analizar por cada área, por el director de construcción, el director financiero, el gerente de contabilidad, el gerente de proyectos. Cada uno va a definir qué quiere analizar la información. Y entonces, y eso es tan positivo porque el sistema es tan versátil que nos permite esa libertad de poder tener toda la información que proviene de Ad Control, tomarla y utilizarla aquí. Y decir, bueno, yo soy el gerente de proyectos, a mí me interesa saber esta información y la quiero de esta manera. Yo tengo la autonomía de diseñar mis propios dashboards, mis propios paneles o reportes ejecutivos y lo voy a hacer una única vez. Ahora, un punto bien importante aquí es que siguiendo la filosofía con la que comenzamos, ustedes se van a convertir en analistas de información.
¿ok? Estamos acostumbrados a depender de esa talacha, de reportar y de hacer y de tardarnos tantos días y de terminar salir de la oficina a las 3 de la mañana porque este reporte lo tengo que entregar al banco, lo tengo que entregar a los socios inversionistas y lo tengo que entregar al director. No, aquí es algo que vamos a hacer un trabajo único por cada área y ustedes nos van a definir qué quieren ver. Y nosotros les vamos a enseñar, es tan sencillo esto, para que ustedes puedan diseñar sus propios reportes. Entonces, el punto aquí son dos. Tenemos los cubos de información que provienen desde Ad Control y en segundo lugar, la libertad que yo tengo de poder armar mis propios reportes ejecutivos, ¿vale? Entonces, pasando a esta parte, vamos a entrar al detalle de estos reportes que nosotros hemos diseñado y para nuestros clientes, para incluso prospectos, para presentaciones que tenemos en el día a día, pero es para que vean cómo funciona. Estos son 3 ejemplos. Este primer dashboard o panel ejecutivo se trata de el histórico de las utilidades que he tenido en mis diferentes empresas. Aquí tengo todas las empresas que pertenecen a mi grupo. Recuerden que este es un tema que se tocó hace 3 días que vimos en temas corporativos. Y entonces aquí yo puedo seleccionar cuál de todas mis empresas quiero analizar o si las quiero analizar de manera consolidada. ¿Ok? Aquí tenemos los datos históricos por cada año de la empresa en general. Bueno, estamos aquí analizando, perdón, la empresa que hace instalaciones eléctricas dentro de mi grupo, que son diferentes constructoras, instaladoras. Y entonces aquí hago una comparativa de todos los años y cómo se ha ido moviendo la utilidad año con año. Acá, por ejemplo, están todos los ingresos por trimestre, yo lo puedo armar a la manera que yo quiera, anualmente, semestralmente, trimestralmente. Lo importante es que ustedes vean de que esto no es algo fijo, sino más bien de que ustedes pueden agregar filtros, pueden diseñar cada panel, cada indicador que está dentro de cada panel a su gusto, ¿ok? Todo es que entiendan que definan cuál es la información que quieren analizar. Entonces, en este caso estamos viendo el dashboard de utilidades. Vamos a darle aquí y nos vamos a pasar al dashboard inmobiliario. Este dashboard a mí en lo personal me gusta mucho, ya que una desarrolladora inmobiliaria contiene todo, ¿no? Todo tiene la promoción, desde la promoción de las unidades, lo que voy a estar vendiendo, mi marketing, el trato con mis prospectos, mis clientes potenciales, mis ventas, toda la cobranza con los clientes, de escrituración, etcétera, etcétera, hasta la parte, por supuesto, del control de obra, el control de avance. Entonces, en este caso, en este ejemplo, estamos mostrando una desarrolladora que tiene dos proyectos, y lo importante aquí es hacerles saber a ustedes, por ejemplo, cómo se mueve esta desarrolladora. Esta desarrolladora nos decía, quiero saber cuál es el valor total de mi patrimonio, del patrimonio de cada desarrollo. Entonces, el patrimonio se compone de las unidades que todavía no vendo y que son parte del activo de la empresa. Sin embargo, lo quiero comparar contra lo que he cobrado y lo que me queda por cobrar. Y entonces, pero bueno, esos son indicadores, como he insistido, de que la persona con la que vimos esto nos dijo que le interesaba ver. Sin embargo, nosotros lo diseñamos porque en ese momento estábamos en una etapa de prospectación, pero una vez que estamos ya dentro del proyecto con el cliente le enseñamos cómo utilizar la herramienta y el cliente tiene la autonomía de poder diseñar cada uno de estos paneles. Recuerden, los cubos de información ya los tengo disponibles en Ad Control, es lo que capturo en el día a día y aquí nada más tomo la información y la transformo
la cocino para ver cómo la quiero ver, cómo quiero ver y cómo quiero digerir esa información, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que el residencial Vista Alegre tiene, en este mes, han llegado 97 personas interesadas en el residencial y que aquí me muestra, por ejemplo, que el mail, las campañas de email marketing están funcionando perfectamente porque el, el casi 50% de mis contactos proviene de ahí, ¿vale? Entonces tengo que ver cuáles son las campañas publicitarias que mejor están funcionando, si está funcionando la lona afuera de la obra o si tengo campañas por Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo importante es que yo diseño lo que quiero ver. Aquí, por supuesto, yo lo tengo todo consolidado en un solo lugar, pero hay que ver el área, el departamento y la información que quiere digerir cada uno de ustedes. Un director, por ejemplo, a él le interesa la información mucho más concentrada, más general, puntos muy específicos de rentabilidad, de inversiones, cómo va este proyecto y tal, tal. Y si quiere ver mayor detalle, por supuesto que esta herramienta les permite a ustedes entrar al detalle y poder entender por qué es que, por ejemplo, aquí en esta gráfica, donde tenemos una proyección de cobro, tenemos que en abril del 2022 vamos a tener una cobranza por encima de lo normal, y es que si yo me meto a ver estos datos, voy a ver que en los contratos que tengo, muchos me van a estar pagando a lo mejor temas de enganche, porque a lo mejor eso estaba en preventa, y entonces aquí voy a recibir muchos ingresos. Es una proyección únicamente. Lo mismo en este caso, y bueno, repetirles a ustedes de que esto nada más es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo nosotros hemos diseñado estos paneles para nuestros clientes que tienen de tronco común todas estos KPIs de, de ingresos y de egresos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos ya pasando de la parte inmobiliaria hacia la parte del desarrollo como tal. Por ejemplo, tenemos aquí el presupuesto contra lo ejercido, contra lo que me queda por ejercer, y adicionalmente tiene un cuarto KPI que es el avance físico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el presupuesto, que es la barra azul, que es de 12 millones de pesos. Lo que se ha ejercido apenas son 1.181.000 pesos. Ha salido de dinero en pagos, en flujo de egresos, 219.000 pesos. Pero mi avance físico, fíjense qué interesante, es de 1.619.000 pesos. Entonces, y también aquí lo puedo comparar contra la cobranza, etcétera. ¿Vale? ¿A qué nivel puedo llegar? Al nivel que ustedes deseen. Pueden evaluar incluso el meter en sus análisis todo lo que es la operación de la empresa, las compras, los contratos, el avance físico de la obra. Aquí, por ejemplo, vemos las compras que hay en el residencial Vista Alegre y por alguna razón hay mucho diésel comprado. Está interesante, ¿no? Entonces, puedo irme metiendo al nivel de detalle que yo desee, puedo indagar en la información, puedo navegar en la información para tomar todo tipo de decisiones. ¿Cuál es la misión? Les recuerdo, tomar decisiones para crecer el negocio, para poder prever cualquier situación. Entonces, vamos a pasarnos al siguiente dashboard, que se llama, este sí es de un proyecto en específico. Este proyecto es de obra pública. Entonces, y aquí teníamos una situación con la persona que nos lo pidió, que nos dijo, ¿cómo resolverías este punto? Y se los cuento porque a lo mejor es algo que les pasa a ustedes. Y este punto se trata de que al ser obra pública, ellos avanzan en la obra, pero no les pagan. Entonces, sé por supuesto que hay un tema de anticipo, que todo el tema de obra pública puede ser
seguir un protocolo, una burocracia. Sin embargo, este tema iba un poco más allá porque era tal vez un tema, querían detectar si era un tema interno que nos estaba fallando algo, tanto en el avance de obra, en las estimaciones, en la cobranza. Y entonces queríamos ir midiendo punto a punto lo que estaba sucediendo con el proyecto. Entonces les cuento, el proyecto comienza aquí con una rentabilidad por proyecto. Comenzamos con los costos ejercidos, los ingresos que ha tenido el proyecto, cuál es la rentabilidad y cuál es el porcentaje de rentabilidad. Aquí tenemos una comparativa al día de hoy de lo que está sucediendo en el proyecto. Yo pudiera meterle aquí fechas, por ejemplo, fechas de corte para ver esto, cómo se tuvo que haber movido hace un mes, por ejemplo. Pero bueno, en el estado de cuenta del proyecto tenemos dos comparativas. Si se fijan, la tabla se divide en dos partes, en los KPIs del cliente y los KPIs de mis costos. ¿Ok? Y entonces, aquí vemos cómo se va moviendo el proyecto. Financieramente, cómo se va moviendo el proyecto. También yo puedo ver físicamente cómo se va moviendo el proyecto, que es mucho del tema que vimos el día de ayer en gestión de proyectos. Sin embargo, como he venido insistiendo, aquí se puede graficar y se puede incluir todo tipo de información que contemos con AdControl. Y aquí viene la parte interesante. Este tema lo tocamos también en el día martes con la parte de presupuestos. Y aquí Vladimir ha sido un ejemplo de que tenemos un presupuesto que es tanto de cliente como de ejecución. La estructura es la misma, es exactamente la misma. Y aquí yo voy haciendo un comparativo punto a punto de los conceptos, de las partidas, de cómo voy con respecto al presupuesto del cliente y cómo voy con respecto a la ejecución de mi presupuesto de costos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver esta primera partida y si nos fijamos, hay un cobrado menos egresos, o sea, tengo un negativo. ¿Qué sucede aquí? La misma situación que hablaba nuestro cliente. Eh, hemos avanzado en la obra, nos han autorizado, hemos facturado, pero no nos han pagado. Entonces, yo, dueño de negocio, por seguir trabajando, no sé, por si posiblemente les haya pasado a ustedes, he tenido que poner de mi bolsillo para poder financiar el proyecto y para poder seguir avanzando. Entonces, eso es algo muy normal en esta industria. Pero si yo no tengo esa información para poder tener la tranquilidad o la visión de lo que está sucediendo realmente, y no tengo la certeza de lo que está sucediendo, entonces hay muchas suposiciones, hay muchos errores. Y de eso se trata Business Intelligence, de poder tener precisión y certeza en la información que estoy analizando. Entonces, por aquí vamos a pasarnos a los contratos, por ejemplo, los contratos que tengo activos dentro de esta obra, cuál es el avance que estoy teniendo con cada uno de ellos, cuáles los anticipos que he dado, cuánto se ha amortizado de cada contrato. Entonces, es información que ustedes ya conocen, que viven en el día a día con AdControl. Entonces, es verla transformada aquí de una manera mucho más elegante, mucho más digerida y que puedo tener acceso a ella en cualquier dispositivo, ¿vale? En cualquier momento, en cualquier lugar, sin ningún inconveniente, nada más necesito conexión a internet y que me va a hacer a mí tomar decisiones, ser libre en tomar decisiones, porque muchas veces nos cuentan nuestros clientes de que tomar una decisión, incluso de una autorización de pago, recuerdo muy bien esta anécdota, que nos decía un director de construcción, se toman por lo menos un mes en autorizar o no un pago. Entonces, es falta de información, es falta de orden, es falta de control y mucho de eso se soluciona con esta parte de, por supuesto, de Ad Control y por supuesto del Business Intelligence que nos hace transformar esa información en toma de decisiones.
en toma de decisiones y tomando la filosofía con la que empezamos. Señores, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces, hasta aquí hemos llegado. El día de hoy ha sido todo un placer para mí acompañarlas en esta sesión.